¿Quieren saber la leyenda de la bruja de Blair? La leyenda de la bruja de Blair es larga y compleja, y en mi opinión, en su mayor parte no es más que una serie de historias para asustar a los niños. Se remontan al siglo XVIII. Empezaron a circular historias, según tengo entendido, de la existencia de una bruja en la zona, de una vieja que estaba haciendo conjuros a la gente, que hacía cosas extrañas. No sé los detalles, pero sé que se convirtió en la bruja de la zona. Tengo entendido que incluso puede que la matasen por esto. Los años iban pasando y cada cosa mala que pasaba en el pueblo se le atribuía a la bruja de Blair. Ya saben, la gente tiene que culpar a alguien, etiquetarlo como el causante de los males. La bruja de Blair se convirtió en la cabeza de turco de esta zona, de Barketsville. Una vez una niña se ahogó en el río y el pueblo lo atribuyó a la bruja de Blair. No hay absolutamente nada que lo demuestre. Parece ser que ocurrió en un tramo poco profundo del río, pero hubo gente que afirmó que parecía que una mano en el río estirase a la niña. El hecho que se ahogase en aguas poco profundas, bueno, hay personas que se han ahogado en un plato de sopa, o sea que no van a decirme que 20 centímetros de agua no son suficientes para que alguien pueda ahogarse. Poco después un niño desapareció, un niño de corta edad, creo. Se organizó un equipo de búsqueda. El niño apareció, pero las personas que acudieron a rescatarle no volvieron. Entonces enviaron otro equipo para rescatar al equipo de rescate, y este encontró los cuerpos sobre la roca del ataúd que está junto al río. Todos los miembros del primer grupo estaban muertos, no solo muertos, sino también mutilados. Habían sido descuartizados. Yo no niego que esto ocurriese, es un hecho, pasó, pero lo atribuyeron a la bruja de Blair, y no entiendo la razón. También hubo el caso de Rustin Parr, que se atribuyó a la bruja de Blair, porque Rustin Parr afirmó que había hecho lo que había hecho porque una vieja le había dicho que lo hiciese. La vieja bruja, dicho de otro modo. El suceso más reciente que ha ocurrido es el de esos 3 estudiantes que fueron a un bosque cercano a Barketsville. Iban a filmar un documental sobre la bruja de Blair y desaparecieron. Se les dio por muertos. Tiempo después se encontró su equipo. Se montó el material encontrado. Había muchas cintas de vídeo y películas. Consiguieron montarlas de tal manera que creen que demuestran que la bruja de Blair los atacó y los mató. Esto solo es una parte más de la leyenda. Estos chicos no desaparecieron, no están muertos. Es solo una broma de mal gusto. Es el tipo de cosa que hacen las personas que no están bien de la cabeza en estos casos. Y tus trailers. Visita mi canal. Es la leyenda de la bruja de Blair. Los 7 de Barketsville. Era el coco de esta zona. De niños nos decían, no hagas esto o Rustin Parr te cogerá. Vete a la cama y duérmete o Rustin Parr te cogerá. Esta es mi colección de cámaras, no solo de Super 8. Esta es de 16 milímetros. Esta me la regalaron mis padres. Y esta antes tenía un visor. A mí me atraían los ángulos raros de esta casa. Es como apuntar con una pistola. Parte del tejado es totalmente plana. Después hay una zona donde están las habitaciones y el tejado es en pico. He estado trabajando con películas toda mi vida. Este es el proyector que he usado durante años. No en Hollywood, no como productor de cine, pero... Sí, tengo algunas cosas que probablemente no las haya visto mucha gente. Veamos. Bien, aquí está. Esto es mi cofre del tesoro de Rustin Parr. Al principio no era solamente Rustin Parr. Siempre he tenido una especie de fascinación por los asesinos en serie. El asesino convicto Rustin Parr ejecutado por la matanza de Barketsville. Estas son transcripciones del juicio. Aquí está Rustin prestando declaración. Era una de las pocas veces que tenía cerca a alguien así, un asesino en serie de este renombre, y que posiblemente yo podría descubrir algo por mí mismo sobre el caso. I heard voices in my head. Voices, Mr. Farr.
No idea who it was. Was it Saint, Mr. Parr? Was it the Blair Witch, Mr. Parr? Could have been. Soy Bill Barnes, director ejecutivo de la Sociedad Histórica de Barketsville y también historiador de Barketsville. Mi trabajo es enseñar a los niños la historia de nuestra zona, porque estamos muy cerca de 3 ciudades más grandes, Rockville, Baltimore y Washington, D.C., que tienen su propia historia. Pero no quiero por eso dejar de lado el hecho de que nosotros también tenemos un pueblo con su historia. Volvamos atrás hasta el otoño de 1940. Al ser Barketsville un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía y normalmente por el nombre de pila. Pero había entonces en el pueblo una serie de desapariciones de niños. La mayoría tenían entre 6 y 8 años. Poco después el señor Parr apareció en el pueblo y entró en la tienda, no sé si de Smith o de Stryker. No sé en cuál de estas 2 tiendas que vendían de todo entró, supongo que dependería de quién estuviese contando la historia. Pero él entró y dijo las palabras que hoy en día son famosas en Barketsville. Por fin he acabado. Bueno, ellos no sabían lo que quería decir y le preguntaron. Él explicó, he matado a esos niños. Fue acusado y condenado por el rapto de 8 niños y el asesinato de 7 de ellos. Rustin era básicamente, hasta aquel momento, un hombre inofensivo. Era amable, simpático, y de repente se convirtió en un monstruo. El demonio de Barketsville, así es como lo llamaron. Creo que nunca se miró a fondo la historia. La gente dio por supuestas cosas sobre Rustin Parr. Decidieron que ciertas cosas ocurrieron de una manera determinada y nunca hicieron una investigación exhaustiva. Los padres de Rustin murieron a principios de los 30. En aquel tiempo Rustin ya vivía en el bosque. Estaba muy incómodo con la sociedad y la sociedad estaba muy incómodo con él. Cuando fue detenido por matar a esos 7 niños en Barketsville, yo prestaba servicios en aquella prisión. Le oí en confesión y he mantenido en secreto lo que me dijo durante, no sé, unos 50 años. Es como las historias para asustar a los niños, ese tipo de cosas. Rustin tenía una reputación como esa vieja casa en el barrio que la gente dice, no te acerques a ella porque quien vive allí puede hacerte algún hechizo. Por fin he acabado. Estas son las palabras que se le atribuyeron. He preguntado a todos los que aún viven y no he encontrado a nadie que esté dispuesto a decir que Rustin Parr dijese aquellas palabras. Por fin he acabado. Dijo, por fin he acabado. Y creo que esto significaba que aceptaba la muerte. Creo que no tenían nada que ver con el crimen. Todo el mundo dijo, ajá, pero yo creo que no tenían nada que ver con el crimen. Entonces llamaron al sheriff y fue a detenerle. Cuando entró en la cabaña, desde luego encontró 7 cadáveres, no 8, sino 7. El octavo, el que no encontraron allí, era el de Kyle Brody. Mientras iban encontrando los cuerpos en la casa, Kyle Brody regresó a Barketsville por su propio pie y empezó a explicar a la gente lo que Rustin Parr había estado haciendo el último año. Que Rustin Parr lo había tenido secuestrado en su casa. Que Rustin Parr había estado cometiendo aquellas horribles atrocidades a esos niños. Pero él volvió al pueblo. En el juicio testificó contra Rustin. No sé por qué me hicieron ir al juicio. ¿Cómo se les ocurrió llevar a una niña de mi edad a oír a alguien testificar sobre crímenes y asesinatos? Recuerdo que había mucha gente, y todo el mundo estaba mirando fijamente a Kyle. Recuerdo voces de gente muy enfadada. Recuerdo a un hombre alto con gafas que gritaba y señalaba con el dedo a alguien que creo que era Rustin Parr. También recuerdo a un hombre, supongo que era el juez, dando golpes con el martillo. Y recuerdo a Kyle sentado en el estrado, mirando fijamente hacia el infinito sin ver a nadie, sus ojos mirando fijamente hacia adelante,
y contestando a las preguntas. Empezó a explicar a todos lo que le había pasado todo aquel tiempo que había estado en casa de Rustin Parr. Estaba encerrado en una de las habitaciones de arriba y periódicamente Rustin Parr lo sacaba. Y según Kyle Brody, le hacía poner de cara a la pared mientras él cometía atrocidades con los niños. Recuerdo también la cara de Kyle, pálida, blanca, y la mirada de sus ojos azul grisáceo, que parecían decir que no querían ver lo que habían visto, que no querían decir lo que iba a decir, que no querían saber lo que sabía. Él sabía los detalles del rapto de Emily Hollands. Emily fue raptada 2 semanas antes de la desaparición de Kyle Brody. En cambio, él sabía cómo había ocurrido. Sabía dónde la había encontrado Parr en el bosque, cómo la había raptado y la había llevado a su casa. La justicia de entonces era muy rápida. Lo llevaron a Rockville y detrás de la cárcel lo colgaron en la horca. Parecía sentir cierto placer al contar todas las historias que la gente quería oír, aunque de todas formas lo hubiesen colgado. Creo que se tomó la decisión de que Rustin Parr era culpable antes de examinar bien los hechos. Ya lo tenían decidido cuando subían la colina hacia la casa de Rustin Parr. Y además, al mismo tiempo, el chico llega al pueblo contando la historia. Cuando bajaron con las pruebas para ellos concluyentes, la decisión ya estaba tomada. Aquí, miren, joven víctima de Parr ingresado en un centro psiquiátrico. El único superviviente de la matanza de Parr pasa dificultades. El pobre Kyle estaba sufriendo. Aquí está Kyle Brody en uno de sus muchos enfrentamientos con la ley. Había un chico en el pueblo llamado Kyle Brody. Kyle era un niño muy raro. Y como era así, le gustaba hacer cosas como coger gatos y meterlos en los buzones. Pero Kyle Brody, la primera vez que lo vi, decidí casi inmediatamente que debía ser apartado de la sociedad, que debía ser internado en una institución mental. Era evidente que era un enfermo mental. Recuerdo que siempre estaba fuera, jugando al lado del río. Lo típico de arrancar las alas de una mosca, para él no era nada. Cogía ranas del río y les cortaba las patas. No las mataba primero. Llegó a casa aquel día con uno de sus cubos llenos de ranas y empezó a cortarles las patas. Y tus trailers, visita mi canal. Hasta que les había cortado las 4 patas y quedaban estas horribles criaturas retorciéndose en el suelo de dolor. Mi madre le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él le contestó, intento ver si las ranas tienen sentimientos. Los niños que han sido maltratados a veces martirizan a animales pequeños o a insectos. Dicen que es el primer síntoma de que un niño sufre trastornos psicológicos. Creía que había sido duramente maltratado por su padre cuando era pequeño. Yo creo que seguramente no fue así. Solo puedo decir que él sí que lo creía. Mi padre quería que Kyle fuese un hombre y a veces le imponía una dura disciplina. Con los esquizofrénicos no hay manera de saber si lo que dicen es verdad o no, a menos que otro miembro de la familia lo corrobore. En este caso, no fue así. Se sabe que había sido un niño problemático de trato muy difícil. Cuando desapareció, sus padres pensaron que se había ido de casa. Por lo tanto, se sorprendieron un poco cuando volvió con la historia de que lo habían raptado. Rustin Parr raptó a 8 niños. Uno de ellos era mi hermano. 7 de estos niños fueron asesinados por ese hombre. A mi hermano lo obligó a ponerse cara a la pared mientras mataba a los otros niños detrás de sus espaldas. Podía oír lo que pasaba, podía oír los gritos y todo esto sin saber qué iba a pasarle a él. ¿Qué sentido tenía hacer que un niño presenciase todo esto de cara a la pared? Es ilógico. Ese hombre mató a esos 7 niños. ¿Cómo pudo escapar Kyle? No tengo ni idea. En mi opinión, por todos los datos que he reunido y por algunas experiencias que he tenido en mi vida, lo que pudo haber pasado realmente es que Kyle Brody lo hubiese planeado todo desde el principio.
Kyle era un niño muy guapo. Quizás a ese hombre le gustaba. Quizás pensó que podría conseguir favores sexuales de Kyle. Quizás incluso tuvo que complacerle para salvar la vida. No lo sé. Pero decir que mi hermano fue el que mató a esos niños eran sus amigos. De los 7 niños que murieron, ninguno de ellos conocía a todos los demás. El único de todo el grupo que conocía a los otros 7 era Kyle Brody. Le gustaba pelear. Siempre peleaba con los otros niños. No le importaba lo grande que fuesen. Él se metía a pelear con ellos. Se había relacionado con todos ellos y con algunos había tenido problemas. Hay algunos informes, bueno, no informes, sino declaraciones de algunas personas con las que he hablado de que había peleas entre Kyle y algunos de los otros niños. Un día intentó buscar pelea conmigo, pero a mí no me dio la gana pelear con él. Kyle Brody estuvo involucrado en el rapto de Emily Hollands. Como si no podía conocer todos los datos y detalles sobre el hecho. Rustin Parr no había amenazado nunca a nadie. Era una persona pacífica. No creo que fuese capaz de cometer esas atrocidades que se les hicieron a esos niños. Yo creo que ese niño tenía la capacidad de desarrollar esos planes. Yo creo que él fue quien dirigió a Parr paso a paso en todos ellos. No creo que estuviese de cara a la pared durante todo esto. Yo creo que él estaba allí poniendo el cuchillo en la mano de Rustin Parr e incitándole a hacerlo, porque hacía falta la fuerza de un adulto para cometer aquellas atrocidades. Pero era él el que tomaba las decisiones. Él fue el que guió a Rustin Parr en todo esto. Conocí a Kyle Brody a finales de los 60, cuando me destinaron al Departamento de Psiquiatría de la Institución Penitenciaria para Enfermos Mentales de Maryland. Había oído hablar antes de él, porque era un caso muy conocido. El caso había salido en muchos periódicos. El estado de las instituciones mentales, cuando Kyle Brody fue internado, no era ni mucho menos tan humano como hoy en día. Era una figura oscura legendaria en el hospital. Era el último vínculo con aquel atroz asesinato múltiple que había ocurrido en 1940. En el historial farmacológico de Kyle Brody había de todo cuando lo vi por primera vez. Habían probado todos los medicamentos conocidos y nada funcionaba. Lo leí y dije, esto tiene que parar. Al parecer, había estado tomando una medicación que lo había reducido a un estado catatónico. Al principio pensaron que era la medicación lo que había creado la catatonia, o al menos ayudado a crearla. Estaba totalmente rígido, ¿sabe? Así. Y yo le fui eliminando medicamentos hasta quedarme con 2 o 3 que pensaba que nos darían el resultado que buscábamos. Lo hablé con el Dr. Miles. Decidimos reducirlos aún más y así lo hicimos. No sé, estos medicamentos son tan fuertes que sus efectos secundarios son indescriptibles. Lo veía rígido, estirado en la cama. Y recuerdo mirarle y no hablaba, no podía hablar. Finalmente quedamos de acuerdo en la medicación que yo había recomendado al principio. O sea que la probamos. Hubo cambios notables. Después me di cuenta de que había cambiado. Había vuelto a su estado de locura. Más tarde me enteré que el Dr. Hall le había cambiado la medicación sin consultarme. Y recuerdo mirar a la cama y ver que las camas estaban sucias y mojadas. Me enfadé mucho. Llamé al auxiliar y le dije, tiene que cambiarle la cama. Y él me dijo, esto sí que es bueno, me dijo, queremos que aprenda a ir al lavabo él solo. Tratamos con seres humanos, no solamente con los pacientes. Me imagino que los que trabajan allí, especialmente los subordinados, guardias, médicos internos, auxiliares, pueden pasarse a veces y quizás incluso maltratar a los pacientes. Les dije a mis padres que teníamos que sacarlo de allí, pero ellos no podían, no tenían bastante dinero. La hermana de Kyle Brody
Supongo que podríamos decir que era una espina clavada en un sistema ya repleto de espinas clavadas. Estaba convencida que su hermano Kyle no estaba loco e hizo todo lo que pudo para mantenerlo fuera de las instituciones psiquiátricas. No voy a decir que Kyle Brody tuviese una existencia fácil después del juicio de Rustin Parr, pero seguro que fue mejor que ser ejecutado. Se convirtió en un mendigo agresivo, uno de estos que no te deja la opción de dar media vuelta sin darle nada. También le cogieron varias veces por pequeños hurtos en tiendas. Robó a algunas personas, siempre sin arma, aunque de forma muy agresiva y violenta. Por eso pasó la mayor parte de su vida en un par de instituciones, y en una de ellas fue donde murió. Kitus Trailers, visita mi canal. No había visto gran cosa en que basar mi opinión sobre Kyle Brody adulto hasta que me enteré de este documental llamado Esmalte Blanco. Yo no los llamo documentales, no me gusta demasiado el término documental. A la mayoría de la gente le sugiere algo tedioso y aburrido. Por eso las llamo películas no ficticias. Esmalte Blanco era un documental en blanco y negro filmado en los años 60 en varias instituciones mentales de Maryland. Centraba la atención en una en especial. Y miren por dónde. Es la misma en la que Kyle Brody estuvo internado durante mucho tiempo. Creo que esperaba algo en concreto cuando entré a filmar en la institución. Y resultó ser algo totalmente distinto. Respiré hondo y salté al abismo. Me limité a filmar las cosas tal como iban sucediendo. But no, Nixon and Kissinger, they don't want to share no glory at all. My father was in World War II. He was a gunner's mate on the USS Idaho, and I'm here because of Richard Milhouse Nixon and Mr. Kissinger. I am here. They're hearing right now what I'm saying. They don't fool me. They're hearing what I'm saying. The mailman was bugging, yeah. He's just not looking at our mail. He's bugging this whole place. Creo que David Hooper, cuando hizo esta película, aún era muy ingenuo. Y creo que también era heroico. En cierto modo, es un acto heroico enfrentarse a este nivel de inhumanidad. Dudo mucho que la mayoría de gente se dé cuenta que está haciendo un acto heroico mientras lo está haciendo, pero algo te lanza a hacerlo. Y bien tienes las agallas de acabarlo o no las tienes. Y él las tuvo. How long have you been in here? How long have you been in here? I've been here a long time. A lot of years. Years? Why are you in here? I don't know why. They said. They told me. Le pregunté a David Hooper por qué se decidió hacer esto. Sabía que él pensaba que era un tema muy fuerte, pero no tenía ni idea de lo fuerte que iba a ser. Aunque sabía que tenía que decir algo sobre la manera en que la humanidad en general puede tratar a sus indeseables y de que esta cultura de la belleza no tolera lo que es feo. Fotograma tras fotograma tras fotograma te va entrando. Al principio piensas, no quiero ver esto, es muy aburrido. Y entonces de repente piensas, esto sería muy difícil de aguantar. Sería un trabajo muy duro. ¿Quién hace este tipo de trabajo? ¿Quién quiere este tipo de trabajo? ¿Cómo es la familia de esta gente que trata así a las personas? ¿Qué tipo de padre de familia mete un tubo por la nariz de alguien para tirarle la comida al estómago? Into their stomach.
¿Y cómo debe ser el niño que vive en esta familia? ¿A cuánta gente puede afectar todo esto? Y de repente te estás planteando preguntas sin darte cuenta, porque no hay un contexto lineal en esta película. No hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace en todo momento. Por tanto, es una fuerza vital que estás viendo, no un bonito cuento. Ver esmalte blanco por primera vez fue muy emocionante para mí. Cuando la vi me quedé asombrado. La película en sí es muy interesante en cuanto a la información que puede sacar sobre el trato a los internos de una institución psiquiátrica. Esto es interesante, pero no era lo que a mí me importaba. En realidad hay aproximadamente 5 minutos de película de Kyle Brody como adulto. Hay una secuencia de Kyle Brody en su celda y va repitiendo algo. Lo que decía es la frase, una frase de 2 palabras, nunca dado. What does that mean? Kitus Trailers, visita mi canal. Nunca dado, nunca dado, nunca dado. Iba repitiendo esto. Y lo que significa, lo importante de esto, es que los guardias que vigilaban a Rustin Parr cuando estaba detenido esperando ser ejecutado, dijeron que gritó estas palabras, nunca dado. Las mismas 2 palabras, nunca dado. Decir que Kyle Brody me impresionaba sería decir poco. Kyle Brody era la peor pesadilla que se puede tener. Ese tipo jugaba con mi cerebro. Cuando le pedía que hiciese algo, hacía todo lo contrario. No sé qué significaba la frase nunca dado, pero aquí hay otra conexión. Rustin Parr repitiendo nunca dado o gritando nunca dado. Y Kyle Brody lo está repitiendo en su celda. Pero no paré aquí. Sé lo bastante sobre hacer películas para pensar que si había 5 minutos de Kyle Brody en la película, probablemente había otra hora de Kyle Brody que no se utilizó. Los cineastas filman más de lo necesario. Por eso empecé a buscar a David Hooper. Me proporcionó mucha información. Recordaba a Kyle Brody. Le había impresionado mucho. En la película es una figura muy intensa. Me dijo que tenía más minutos filmados de Kyle Brody. Chris es una fiera. Me veo a mí mismo a su edad. Se necesitan agallas para hacer lo que él está haciendo. Le rogué, le supliqué, le camelé, le soborné, hice todo lo que pude. Y aceptó de buen grado enviarme toda la película que no había utilizado. El material era un lío, hice todo lo que pude para restaurarlo antes de empezar a mirarlo. Lo monté lo mejor que pude. Después lo miré y encontré otra pista muy interesante. Hay una toma en la sala de recreo del manicomio en que está Kyle Brody con un bloc grande y está escribiendo en él. Lo que está anotando en este bloc lo hace de derecha a izquierda, que es como se escribe el transitus fluvi, el lenguaje de las brujas. No es un lenguaje común, no todo el mundo lo conoce, solo unas pocas personas. Y aquí veo a Kyle Brody, que por lo que sé, está escribiendo en transitus fluvi. Saqué unas fotos fijas de esta parte de la película e intenté encontrar a alguien que pudiese verificar qué era ese lenguaje. Chris Carrasco me encontró a través de internet.
y me envió un email en que decía que tenía un trozo de película de finales de los 60 y necesitaba que se lo analizase. Quería que averiguase y que descifrase lo que estaba escribiendo el hombre que salía en la película. Estaba convencido que yo podía hacerlo, y yo estaba igualmente convencida de que no había manera concluyente de decir lo que estaba escribiendo ese individuo. Consiguió mejorar las imágenes, pero no pudo verificar con seguridad, por lo que encontró, que fuese lo que yo esperaba. El Transitus Fluvi. Encontré a otra mujer, Kendra Fineman, que conocía bien este lenguaje. Chris me trajo esto y me pidió si podía decirle lo que significaba. Después de examinar la filmación, determinamos lo que este hombre estaba escribiendo en Transitus Fluvi. Pueden verse claramente los pequeños círculos embellecedores al final, las pequeñas curvas al final de las letras. Miró esto y rápidamente decidió que era Transitus Fluvi. Esta lengua se utiliza en sociedades secretas, cultos, diferentes sectas y entre brujas que vivían y practicaban la brujería en Europa. Es como está escribiendo Kyle Brody, de derecha a izquierda, tal como se escribe el Transitus Fluvi o como se escribe el hebreo. Dicen que es el alfabeto de un culto, que pueden decir lo que están escribiendo porque es lo que quieren creer, es su teoría, y por eso la corroboran. Lo vi escribiendo, vi cómo escribía, y basándome en los conocimientos que tengo de este lenguaje, pude descifrar esos caracteres. No puedes empezar con una teoría y después intentar corroborarla en la fotografía. Tienes que coger la fotografía o el trozo de película como una entidad completamente separada, analizarla únicamente por su contenido. Entonces, si se corresponde con la teoría, fantástico, pero si no es así, es mejor dejarlo correr. Es exactamente el mismo lenguaje que encontramos en las paredes del piso de arriba de la casa de Rustin Parr. Transitus Fluvi, escrito por ese niño que tiene un alto coeficiente de inteligencia y que puede haberlo aprendido en algún momento de su vida. En cambio, la posibilidad de que lo hubiese escrito Rustin Parr, un hombre analfabeto que no podía ni leer ni escribir en inglés, la idea de que él escribiese en Transitus Fluvi en todas las paredes de su casa es absurda. Y esto es muy importante. Es una pieza clave que he encontrado, que creo que relaciona a Kyle Brody con los asesinatos. Y realmente no se está tomando en serio. Y repasaba mis ideas sobre el caso y pensaba en Rustin Parr, que era un poco retrasado. Bueno, en realidad un bobalicón. Y también pensaba en ese niño encantador, Kyle Brody, que yo creo que manipuló a Rustin Parr. Le mandó ejecutar sus deseos. No lo cogió directamente de la mano, pero sí que le dirigió en cada acción. Dirigió el rapto de Emily Hollands, del que en teoría Kyle Brody no debía haber sabido nada, pero lo sabía. Dirigió cada una de las muertes en el sótano de la casa. Yo creo que fue Kyle Brody el que estaba dirigiendo todo eso. Ahora tenemos la historia de lo que pasó en la casa de Rustin Parr, explicada por un testigo poco fiable. Un enfermo mental que, en mi opinión, también es la persona responsable de todos los asesinatos. Estas son las piezas que, cuando empiezas a juntarlas, te hacen dudar de todo lo que has creído hasta ahora. Hace poco tiempo, un tipo de Ohio empezó a investigar la muerte de estos 7 niños y sacó una teoría que nadie más había propuesto: que Rustin Parr no mató a esos niños, que en realidad fue Kyle Brody el asesino. Rustin Parr estaba harto de vivir de la forma que estaba viviendo. Bueno, supongo que ya he dicho algo de lo que me explicó en confesión, pero me dijo que él no había matado a nadie. No solo a mí, también le dijo a su Dios que no había matado a nadie. Y le pedí que me dejase ir a contárselo al juez, que me dejase contárselo a la gente del pueblo, y él dijo: no, esta es mi confesión, y no tiene derecho a contársela a nadie. Kyle Brody fue víctima de una situación por la que ningún niño de 12 años debería pasar nunca, y creo que fue el detonante de una enfermedad latente que se manifestaría años más tarde. Creo que vivía en su propio mundo. ¿Y quién puede decir lo que pasa por la cabeza de otro?
Quizás aquel mundo llegó a ser demasiado para él. Kyle Brody no era mayor que los otros niños que fueron asesinados. Él era también un niño, era un chico malo, estoy seguro. Pero no creo que fuese capaz de matar a aquellos niños. Buscar la verdad no es tarea fácil, no es algo a lo que la mayoría de la gente quiere enfrentarse. En general he encontrado que la gente, una vez que ha decidido cómo ha pasado algún hecho, si intentas ofrecerle cualquier idea o alternativa, especialmente si es algo que va en contra de este mundo feliz que tiene montado, suele odiarte por haberlo hecho. Chris Carrasco es un imbécil redomado. Kitus Trailers, visita mi canal. No es más que un idiota que quiere llamar la atención con esa absurda hipótesis sobre un tema que levanta pasiones. He hablado con gente que pudo haber conocido a Kyle y que accedió a hablar conmigo. Su hermana no quiso saber nada de mí. Janine Brody se cerró por banda. Pero yo creo que ella tiene información que podría ser muy interesante. Me encantaría poder hablar abiertamente con ella. Supongo que sí que me gustaría ver a Chris Carrasco y poder darle un buen puñetazo. Pueden sacar sus propias conclusiones. Yo no digo que esto fuese lo que pasó, que fue la única manera que pudo haber pasado, o que sea la verdad absoluta. No digo esto. Lo único que hago es plantear mi punto de vista sobre los hechos. Si creo que Kyle Brody es un asesino, podría serlo. Kyle era sencillamente incapaz de hacer daño a otra persona. Bueno, al final se lo hizo a sí mismo. Lo he estudiado todo con una mente abierta, no me he ofuscado con nada. He reunido todos los datos posibles y después he planteado una hipótesis. Díganme a alguien más que lo haya hecho, preséntenmelo, enséñenme su material y con mucho gusto cambiaré de opinión. Pero nadie ha hecho el trabajo de investigación que he hecho yo. Yo no les digo lo que tienen que pensar, pero esto es lo que yo he encontrado y esta es la conclusión a la que he llegado. Eso es todo. Bueno, sí que la saco de vez en cuando y hago, como he dicho, trabajos experimentales. Mi intención ahora no es tanto contar una historia, sino captar imágenes. Algunas de ellas pueden ser un poco crudas. Aquí está Rustin cuando lo cuelgan en la horca. Bonito primer plano. Básicamente salgo a cazar imágenes y de vez en cuando hago mosquear mucho a algunas personas. Estas son mis joyas. Esto es una copia del noticiario que anunciaba la ejecución de Rustin Parr. E incluye también un resumen de la declaración y del texto del juicio. Me costó muchísimo encontrarlo. Nunca he pensado que me estuviese pasando al hacer toda esta investigación. Una vez que empecé a mirar el caso y vi un poco de lo que pasó, para mí fue realmente difícil no seguir investigando. Y lo que me sorprende es que los demás no quieran saber más sobre este tema. Él está causando dolor a los padres de los niños que murieron. Y está manchando el nombre de mi hermano como mínimo. Me puede inspirar una cierta ternura uno de estos personajes, uno de estos tipos con cara de empollón y un montón de bolígrafos en el bolsillo. Demasiadas carteras, los bolsillos repletos, y pienso, tiene el valor de ser como es. Y después pienso en aquel hombre arrinconado de cara a la pared. No es un acto voluntario. Realmente es un hombre desnudo, arrinconado de cara a la pared. Es una tendencia humana no remover el pasado. Pero él tiene buen instinto. Hace falta alguien así. Este hombre tiene el motivo y la necesidad de investigar estas cosas. Y si yo puedo ayudarle, estoy encantado de hacerlo. He ido a Barketsville intentando conseguir más información, encontrar nuevas ideas, entrevistar a algunas personas. No les interesa. Tardé bastante tiempo en conseguir que algunos se decidiesen a hablar. Otros nunca lo harán. Intentas echar por tierra una creencia común y a la gente no le gusta mucho esto. Pero si te importa lo que estás haciendo, si crees en lo que estás haciendo, si estás convencido de que tienes una pizca de la verdad en tus manos, querrás llenar estas manos. Quieres conseguir más, necesitas más información y esperas que algún día la verdad salga a la luz.